Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan en la transmisión y aquellas que lo verán de forma diferida a este programa que hemos denominado Dialoguemos sobre investigación en discapacidad. Mi nombre es Carla Araya Orozco y en representación de la organización, la cual está a cargo del subproceso de gestión del conocimiento de la Dirección Técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, les damos la más cordial bienvenida. El objetivo de esta transmisión es brindar un espacio de exposición sobre temas relevantes en cuanto al abordaje de la discapacidad en Costa Rica, promoviendo con ello la investigación desde un enfoque de derechos humanos y autonomía personal. Para conocer más sobre estos espacios, le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre los diversos temas en futuros programas. Para el día de hoy tenemos como tema central un futuro accesible, cómo construirlo. Y para dirigir este espacio, tengo el honor de presentarles a la señorita Alexa Torres Angulo. Alexa es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es consultora sobre accesibilidad digital e inclusión de las personas con discapacidad. Tiene una certificación en contenidos digitales accesibles, comunicación inclusiva y web accesible por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es miembro activa del Comité de Accesibilidad Web de INTECO y es profesora de español en el Ministerio de Educación Pública, además de filóloga. Es estudiante también de la maestría en estudios interdisciplinarios en discapacidad de la UCR. Adelante, Alexa. Muchas gracias, Carla, y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este programa. Esperamos que sea pues de muchísimo provecho y de mucho aprendizaje para ustedes. En este programa tenemos el gusto de compartir con las siguientes personas, las cuales laboran para la empresa líder global Accenture. En primer lugar, tenemos a la señorita Diana Brenes, quien es profesional en terapia física y rehabilitación. Además, ella es certificada por la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad y además tiene una amplia trayectoria en trabajar en pruebas de calidad y experiencia de usabilidad y demás en temas de accesibilidad. También se especializa en directrices WCAG y en documentos accesibles y tecnologías de apoyo. Y tiene más de 7 años de trabajar en temáticas e iniciativas de inclusión y rehabilitación. Además, nos acompaña el señor William Vargas, quien es ingeniero en sistemas y líder en la práctica de accesibilidad global de Accenture. Entonces, estas son las dos personas con las cuales hoy tenemos el gusto de conversar. Les damos la más cordial bienvenida y para iniciar la discusión, don William nos va a comentar un poco qué es Accenture y qué hace la práctica global de accesibilidad de la empresa. Adelante, don William, bienvenido. Gracias, Alexa. Y bueno, muchas gracias a todos por esta bienvenida y por esta invitación a este conversatorio bastante interesante. Vamos a ver, empecemos con qué es Accenture. De manera muy simple, podemos hablar de que es una empresa líder consultora a nivel mundial. Una empresa que tiene ya muchos años acá con presencia en Costa Rica, más de 12 años. Claramente no solo está en Costa Rica, como dije antes, es una empresa global con presencia en prácticamente los principales países del mundo. Brindamos soporte en muchas áreas, no solamente en el área de accesibilidad digital, claramente, sino en todo lo que tiene que ver con mercadeo, comunicación, todo lo que tiene que ver con tecnología, finanzas, entre muchos otros tipos de servicios. Específicamente la práctica de accesibilidad digital
Nosotros la hemos venido trabajando desde ya, como mencionabas, hace unos 6, 7 años desde Costa Rica, liderando específicamente desde acá. Sin embargo, tiene un poco más de trayectoria. Inició hace tal vez unos 8 años, 9 años en Accenture y cada vez tiene más fuerza, cada vez trabajamos más fuerte para que esto sea más relevante en los negocios y en las personas. ¿Qué hacemos nosotros en términos bastante generales desde la práctica de accesibilidad digital? Pues nos aseguramos y les ayudamos a nuestros socios, a nuestros clientes, que sus productos digitales cumplan con los estándares de accesibilidad del mercado, específicamente o principalmente con lo que se conoce como los Web Content Accessibility Guidelines, o el WCAG, ¿verdad? Que es básicamente ese estándar principal para productos digitales. Entonces, tenemos expertos en varias ubicaciones del mundo, específicamente en Costa Rica y en India, tal vez donde hay más presencia. Y desde acá tenemos especialistas como Diana, por ejemplo, que es experta en todos estos temas y otros miembros del equipo que ayudan y colaboran en este tipo de verificación, en recomendaciones, en auditorías, ¿verdad? Constantemente para asegurar que un website, que una aplicación móvil e incluso documentos digitales cumplan con esos estándares y que por supuesto puedan ser utilizados por todos los usuarios de nuestros clientes. Eso es un resumen. Perfecto, don William, muchísimas gracias. Bueno, además de lo que usted nos comenta, es importante recordar en este espacio que cuando hablamos de discapacidad o de la temática de discapacidad, la abordamos desde un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tomamos o las personas con discapacidad somos sujetas de derechos, ¿verdad? Entonces, somos parte activa de la sociedad, participamos en todas las actividades. Simplemente hay una condición de discapacidad por ahí. Hay una condición de discapacidad, ¿verdad? Entendida como la interacción entre las diferentes condiciones de una persona. Puede ser una condición visual, por ejemplo, como es mi caso, y las barreras u oportunidades que ofrece el medio para que esta persona pueda desarrollarse. En este sentido, el movimiento de personas con discapacidad ha establecido como su lema, nada de nosotras, las personas con discapacidad, sin nosotras. Es ahí donde es fundamental la participación activa de la población con discapacidad en todos los procesos. A partir de este enfoque de derechos humanos, me gustaría preguntarles si desde su experiencia creen que es importante que las personas con discapacidad participen en los procesos de diseño y desarrollo de software. Tal vez iniciamos con Diana. Bienvenida, Diana. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En este caso, Alexa, para reforzar definitivamente todo lo que acabas de decir, definitivamente es crucial que las personas con discapacidad estén involucradas en los procesos de diseño y desarrollo de software, no solo porque enriquece el proceso en sí, sino porque esto nos ayuda a asegurar que los productos finales respondan verdaderamente a sus expectativas y sus necesidades. En muchos casos a veces se puede desarrollar y se puede eh, diseñar no teniendo una noción de a quiénes van dirigido a los usuarios. A veces tenemos una lista de capacidades o cualidades o user persona sin tener conocimiento de todo un scope o espectro de diferentes tipos de discapacidades, y tenemos que conocer a quién estamos diseñando, para quiénes estamos testeando, para quién estamos desarrollando. En este caso, como tester o auditora de accesibilidad y sobre todo defensora de la inclusión, también hemos aprendido que con nada hacemos con herramientas o estándares, incluso buenas intenciones por parte de las empresas a
a captar un público o una comunidad de personas con discapacidad sin que las personas que experimentan la barrera de primera mano nos den un feedback. Siempre es importante y los procesos con mayor éxito se tienen en procesos en donde se involucran personas con discapacidad, tanto en entrevistas, en talleres, cómo utilizan las diferentes herramientas, las tecnologías de asistencia, cómo es su día a día con esas tecnologías. Eso nos aporta a nosotros comprensión, una comprensión única, nos permite identificar y solucionar problemas reales, barreras reales, además de la expertise del día a día que tienen las personas con las diferentes páginas, con las diferentes herramientas de asistencia y además que nos recuerda que cada línea, cada código que estamos utilizando tiene impacto directo en la vida de alguien. Entonces es importantísimo poner rostro, nombre a las personas a las que se están creando y desarrollando tecnologías. Muchas gracias, Diana. Don William, tal vez si nos comenta su Sí, perspectiva al respecto. claro, claro, completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Diana. Yo creo que también uno de los aspectos donde se hace esto crítico y basado un poco tal vez en esa experiencia de negocios que hemos visto, ¿verdad? En tema de accesibilidad, de esa necesidad. Muchas veces este es un tema que se sobreestima, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de accesibilidad siempre lo dejamos por lo general de lado, por lo general lo dejamos de último, por lo general lo vemos como algo por lo cual tenemos que simplemente cumplir en el mejor de los casos, ¿verdad? Cuando realmente se busca algo más, pero en muchas ocasiones lo obviamos o se obvia por parte de estas personas o de los encargados que están en la parte de diseño, en la parte de desarrollo. Definitivamente, el incluir accesibilidad es necesario y más aún, más necesario aún, es incluir las personas con discapacidad en todo este proceso. Hemos visto un impacto gigantesco cuando esto sucede. Hemos visto un cambio realmente drástico cuando esto sucede y vemos que realmente cada vez es más crítico, ¿verdad? Salud. El pensar que podemos hacer, como decía Diana, con una herramienta sin haber considerado las necesidades de nuestros usuarios, con discapacidades, sin discapacidades, eso es indiferente, tenemos que asegurarnos que nuestros productos sean accesibles para todos, ¿verdad? Entonces, hemos visto un impacto, como decía antes, considerable cuando realmente en los procesos que se hacen se involucran. Y digo impacto en todos los aspectos, no solo a la hora de cómo funciona una plataforma, cómo funciona un website, cómo funciona una aplicación, sino también incluso un impacto económico. ¿Verdad? Entre más anticipado se haga el involucramiento de una persona con discapacidad o solamente la accesibilidad a nivel de requerimientos, el impacto económico en un proyecto a futuro es considerable también. Entonces, concuerdo, como dije antes, 100%, es necesario y definitivamente entre más antes se haga, mucho mejor para el proyecto. Muchas gracias, William. Entonces, de acuerdo con lo que nos acaban de decir, es importante siempre cumplir con el lema de las personas con discapacidad, de nada de nosotras sin nosotras, además de una cuestión de derechos. Ya ustedes nos han mostrado que tiene un impacto positivo esta inclusión en los procesos de diseño y desarrollo de software. Además de estos procesos, ¿en qué otros entornos de la tecnología creen ustedes que es importante incluir la accesibilidad? Iniciemos con William, por favor. Claro. Esto diría que la respuesta es bastante simple y es en todos, ¿verdad? Que se logre es lo complejo, pero realmente lo
correcto sería que en todos los entornos digitales se haga accesible. Hace poco estaba viendo estadísticas y se habla de que un 4% solamente de los principales websites a nivel mundial son accesibles. También se habla de que un 40% de la población con discapacidad indica y confirma que su entorno cada vez se convierte en un entorno más digitalizado, ¿verdad? Y estoy seguro que probablemente ese 40% va a ir creciendo y está creciendo día a día. Entonces, el que nosotros no incluyamos accesibilidad en todos los entornos tecnológicos, estamos dejando muchas personas por fuera. ¿Y cuáles son esos entornos tecnológicos? Normalmente creo que el más común y el que siempre pensamos es obviamente un website, pero muchas veces obviamos que las personas con discapacidad, una persona que tiene baja visión o que del todo no puede ver, también lee documentos digitales, también accesa a la información digital por medio de un documento, por medio de un PDF, por medio de un PowerPoint. Y muchas veces obviamos o hacemos documentos sin un estándar de accesibilidad. El uso de las tecnologías móviles cada vez no, porque desde hace muchos años ya es algo constante y algo habitual en todos nosotros. Entonces, también asegurarnos que cada vez, no solo lo que hacemos para esos productos, sino también el dispositivo como tal tiene que cumplir con ciertos estándares ya. Entonces, cuando creamos no solamente un producto de software, sino también productos digitales, es necesario. Nuevamente, en resumen, es en cualquier entorno, ¿verdad? Hablamos de cualquier producto digital e incluso cualquier producto físico que en su interfaz sea un producto digital, como por ejemplo cajeros automáticos o máquinas para comprar tiquetes de buses, para comprar tiquetes de trenes, que tal vez acá en Costa Rica no es tan común, pero en Europa, por ejemplo, sí es bastante constante, o en Estados Unidos. Entonces, básicamente diría que en todos, pero ahí voy a parar para dar chance también a Diana, que estoy seguro que nos puede comentar. Muchas gracias, William. Adelante, Diana. Sí, Will. Sí, realmente totalmente de acuerdo con lo que dice Will. En realidad, todos los entornos en los que se desarrolla una persona con discapacidad, al igual que diferentes personas, tienen que contar con accesibilidad. Además, ahora, ¿qué entorno en el que nosotros estamos no contiene tecnología? Todos los entornos en los que participamos involucran tecnología. Prueba de eso fue, por ejemplo, o gran experiencia que nos dejó eso fue la pandemia. Por ejemplo, a nivel de educación, cuando la educación se tuvo que hacer virtual y que hubieron plataformas que sí tenían virtualidad, pero que no eran accesibles para todas las personas. También asegurarnos de la accesibilidad en los entornos laborales, no solo con los dispositivos, sino también con la educación del entorno de las personas que trabajan en el ambiente laboral, de la persona con discapacidad, que tengan conocimiento no solo de dispositivos tecnológicos, sino de cultura, de accesibilidad. Eso es importante para disminuir la cantidad de barreras en la vida de una persona a nivel laboral. También en salud, en plataformas que están relacionadas con salud, ya sea como mencionaba Will, en dispositivos móviles, médicos, toda la documentación. Ahora cada vez tenemos aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la salud, en donde podemos ver nuestros resultados médicos, en donde podemos programar nuestras citas, en donde incluso podemos tener consultas a nivel virtual, y todos esos ámbitos deben tener un acceso, ser accesibles a nivel tecnológico, que sean adaptables a las diferentes tecnologías de asistencia para las personas con discapacidad, lo mismo que los bancos. Poder procurar y asegurarnos de que servicios tales como bancos, que una persona con discapacidad pueda acceder a su cuenta bancaria con toda la independencia, sin necesidad
de decirle a una persona que le haga su trámite, porque esta persona tiene derecho a su privacidad y a su seguridad económica. Y también inclusive todo lo que son aspectos de entretenimiento como videojuegos, cines, porque también todas las personas queremos tener acceso al entretenimiento, al esparcimiento, y es importantísimo que las personas con discapacidad, al igual que todas las demás personas, tengan acceso tanto a la información, juegos de video, eventos, y que tengan no solo temas de accesibilidad web, sino también de accesibilidad de espacios físicos y entornos accesibles. Muchas gracias, Diana. Y es que, claro, todas las personas tenemos derechos, ¿verdad? Como ustedes lo comentaban, a la salud, al entretenimiento, al espacio laboral, y cada vez más cada vez son más las herramientas tecnológicas que se utilizan. Entonces, de repente pensamos en la accesibilidad, como lo decía William, en un sitio web, que es lo más típico, pero no pensamos en que, por ejemplo, ya ahora casi todos los supermercados cuentan con esta modalidad de pago de cajas automáticas, ¿verdad? Donde la persona va pasando los productos y el sistema le dice cuánto es y demás. Bueno, ¿y qué pasa con las personas con discapacidad que no podemos acceder a esas modalidades, ¿verdad? De pago. Pues también es nuestro derecho, y también quisiéramos que la accesibilidad llegue a todos esos espacios, a poder usar mi cuenta bancaria de forma segura y de forma independiente, ¿verdad? Sin que se vulneren las políticas de privacidad y de seguridad, porque estamos hablando de dinero, y eso es importante, pues mantenerlo resguardado, ¿verdad? Pero considerando siempre el tema de accesibilidad. Y aquí me permito contarles que en algún momento, cuando en una aplicación bancaria no podía acceder, me dijeron, dígale a alguien que le ayude. Y perdón, pero ya eso vulnera mi privacidad, ¿verdad? Entonces, qué importante que ustedes resalten que la accesibilidad tiene que incorporarse en todos los productos tecnológicos, más allá, mucho más allá de un sitio web. Y esto nos lleva a tener que considerar o a incluir em, la perspectiva de que las personas con discapacidad somos personas al fin, tenemos derechos igual que todas las personas, y que si se diseñó una aplicación de entretenimiento, pues podría ser usada por personas con discapacidad, porque si no, ¿para qué se diseñó? ¿Verdad? Entonces, gracias a ambos por esta perspectiva, y ahora me gustaría que hablemos un poquitito de los retos. ¿Me puedan comentar, ustedes que han trabajado la accesibilidad, cuál es uno de los principales retos que han encontrado en esta área? Tal vez Diana, para iniciar, por favor. Gracias, Alexa. En este caso, bueno, la accesibilidad es un derecho y es un trabajo continuo. La accesibilidad o los entornos 100% accesibles no son del todo fáciles de lograr de una vez. Es un proceso constante que requiere no solo el nivel tecnológico, el nivel económico, sino también un gran reto con el que a veces topamos tiene que ver con la educación y la cultura de accesibilidad. A veces una de las grandes barreras, por lo menos en mi experiencia, tanto en accesibilidad como en rehabilitación y en inclusión, tiene que ver con la falta de empatía y la educación social, no en un sentido tal vez de que sea una sociedad que esté desinteresada por las personas con discapacidad, sino que desconocemos mucho del tema. Los procesos más exitosos que hemos tenido a nivel de incluir accesibilidad en diferentes proyectos han estado relacionados con la educación del personal, con la educación de la población en escenarios en donde conozcan la vivencia de las personas con discapacidad y que se dan cuenta del bloqueo
que pueden vivir las personas con discapacidad y la importancia de incluir accesibilidad desde el inicio de un proceso del desarrollo de un producto, de una actividad, en lugar de ya estar el sitio web creado o incluso el espacio físico creado e incluir esa accesibilidad. Realmente puede haber incluso una resistencia, pero también es importante que se comprenda que cuando se incluye la accesibilidad desde un principio, es como un ejemplo físico, como cuando se hace un edificio sin rampa y luego cae la ley 7600 y hay que destruir parte del edificio para poder agregar la rampa o hacer lo mismo pasa con los sitios web, con las aplicaciones nativas. Lo más importante es todo ese conocimiento que pueden tener a nivel técnico y a nivel cultural. Entonces, es súper importante y es muy bonito encontrarnos con, por ejemplo, cuando hemos desarrollado entrenamientos que tienen que ver con empatía, con entendimiento, e incluso para diseñadores, programadores y que desarrollan esa cultura y esa sed y ese gusto por saber cómo puedo implementar más accesibilidad, cómo hacerlo más accesible para todo el mundo, más intuitivo, más comprensible, más perceptible en diferentes escenarios y contemplando diferentes comunidades con discapacidad a la hora de desarrollar esos sitios web. Otro reto también con el que nos podemos encontrar, también siendo parte de la cultura de accesibilidad, es educar con respecto a, en el ámbito empresarial, el valor tangible a tiempo. Digamos, con el paso del tiempo, explicar esto y tiene mucha relación también con la formación cultural que tenemos con relación a la accesibilidad y la inclusión. Pero siendo este un reto, también podemos decir que hemos tenido resultados valiosísimos con respecto a que cuando las personas se enteran de la importancia de la accesibilidad y de la empatía, en la mayoría de los casos tenemos un cambio muy positivo. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Don William, adelante. Vamos a ver, creo que concuerdo muchísimo con Diana. Creo que el principal reto que existe en temas de accesibilidad es la educación. Yo antes mencioné, y creo que, no sé si lo dije bien, me corrijo si me permito corregirme, hablaba de, yo dije anteriormente, creo que sobreestimar, es subestimar, ¿verdad? En muchas ocasiones, para no decir que en todas o prácticamente todas, cuando hablamos de accesibilidad, especialmente un entorno de negocios, nosotros que estamos brindándole soporte a nuestros clientes para convertir un producto digital en un producto digital accesible, notamos que siempre se subestima y se cree que la accesibilidad es algo simple, se cree que la accesibilidad es algo eh, que es como decimos, disculpen el Spanglish, pero un nice to have, ¿verdad? No es requerido, no es 100% requerido, o no es tan relevante, no es tan crítico. Creo que ese es para mí el principal reto, y ese reto parte de lo que mencionaba Diana, ¿verdad? Que es una falta de conocimiento, una falta de educación, una falta incluso, ¿por qué no?, hasta de interés. Y creo que no está, vamos a ver, yo digo que no es culpa de ninguno de nosotros el que no tengamos esa educación o que no tengamos ese conocimiento. El problema está en no querer aprender o el no interesarme en aprender, ¿verdad? Que es muy diferente, porque nosotros tenemos entrenamientos, nosotros constantemente conversamos y les explicamos esas necesidades y el por qué es relevante. Lo que pasa es que también en un entorno de negocios, lamentablemente, no todo es fácil, no todo es bonito, ¿verdad? De por qué debo hacerlo, lo voy a hacer. También hay un tema financiero por detrás que eso incrementa los retos para nosotros.
Entonces, muchas veces es cómo justifico una inversión de traer expertos en accesibilidad o, como decía Diana, reconstruir algo que ya hice. Yo sé que Diana dio un ejemplo un poco más físico, pero aplica exactamente a un producto web. ¿Cómo reconstruyo mi página web para que sea accesible? Eso es parte también de un reto, ¿verdad? Hay que entender cuál va a ser ese retorno de inversión. Entonces, al final, yo creo que lo resumo y concuerdo, como decía antes, con Diana. El principal reto para nosotros es conocimiento y educación, y que a partir de él salen otro montón de retos diferentes, ¿verdad? Pero para mí ese es el principal. Creo que lo resumiría así para no alargarme mucho, pero por ahí contesto un poco tu pregunta, Alex. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, claro, todo pasa por formación, ¿verdad? Por educación y también en algunos casos hay estereotipos de por medio ahí que podrían influir, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer mi página web accesible si las personas con discapacidad visual no usan la compu? Podría ser un estereotipo bastante común que al menos yo he escuchado como persona usuaria, persona con discapacidad visual, que es desarrolladores en algún momento me han dicho. Entonces, pues nos corresponde ir cambiando esa cultura para que a futuro eh, pues tengamos mejores resultados o podamos disminuir este reto. Y a propósito de hablar a futuro, me gustaría que me comenten cuál creen ustedes que es la visión a futuro sobre esta temática, tanto a nivel nacional como a nivel global. Don William, adelante. Sí, creo que, vamos a ver, como yo les mencioné, yo tengo 6 años, poco más de estar liderando la práctica, y me siento contento porque se ve un cambio constante. Tal vez no tan rápido como uno quisiera verlo, pero es un cambio constante. Hay cada vez más interés, hay cada vez más personas involucradas haciendo un trabajo gigantesco en muchos aspectos. A nivel nacional, yo lo mencionaba en alguna ocasión con Carla, eh, el simple hecho de que existan este tipo de conversatorios, el simple hecho de que exista una relación entre una empresa privada tan grande como es Accenture, con instituciones como el CONAPDIS u otros entes del gobierno, hacen que la información, lo que acabamos de hablar, se permee, ¿verdad? Y que la experiencia de personas como Diana y otras personas que tenemos acá también se comparta. Hace unos, ya no recuerdo cuánto fue, pero hace un tiempo atrás, unos meses atrás, tuvimos charlas muy interesantes también con expertos que Accenture trajo. Diana creo que fue parte, por ahí otros compañeros en diferentes áreas de los negocios y de los diferentes eh, roles que existen en un proceso de desarrollo, donde comentaron y educaron alrededor de la accesibilidad. Entonces, el futuro lo veo a nivel nacional, como decía, muy positivo por este tipo de relaciones. Sé que no son suficientes, sé que se quiere hacer más y se necesita hacer más, y se necesita más interés de más altos ejecutivos para que den esa visión y den esa guía cada vez más, y ese soporte que es crítico, porque no es solo la guía, sino un soporte en todos los aspectos, ¿verdad? Incluyo también, por supuesto, el económico, para que cada vez hayan más de este tipo de espacios. Por otro lado, a nivel nacional, Alexa, yo sé que vos estás muy involucrada con Inteco, tenemos también gente de Accenture involucrada con Inteco, trabajando en estándares, trabajando en normativas para que cada vez los productos que salen, al menos del gobierno, que salen de un ente gubernamental, ya vengan con ciertos estándares de accesibilidad. No es fácil, estamos clarísimos que no es fácil, pero se está caminando hacia eso, ¿verdad? Y esos esfuerzos creo que valen mucho la pena. A nivel internacional, eh, vamos a ver, hemos visto esfuerzos muy grandes de parte de Estados Unidos, de parte de Canadá, ¿verdad? Donde ya tienen una madurez, ya tienen muchos años de estar involucrados en esto, y cada vez con mayor fuerza.
Sin embargo, creo que ahorita el que está haciendo el cambio más grande y más fuerte es la Unión Europea con el European Accessibility Act, que es básicamente todos esos estándares, toda esa legislación a nivel de Unión Europea que solicita a los entes o a las empresas que brindan servicios de accesibilidad y que tienen productos digitales con presencia en los países europeos, en la Unión Europea específicamente, a que sean accesibles. Y esto está, como decimos nosotros, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Porque ya para el próximo año, en 2025, a mediados, en junio específicamente, ya estas empresas tienen que cumplir con eso. Entonces, si hay un cambio constante, hay esfuerzos a nivel político, a nivel de país, que se hacen para que cada vez más un producto digital sea accesible. Nuevamente, son esfuerzos difíciles, son esfuerzos que requieren mucha inversión de tiempo y de dinero y entre otros aspectos, pero vamos en un buen camino. La verdad, creo que hay optimismo, al menos de mi parte, en esto. Y nuevamente, recalco, estos espacios donde educamos, donde hablamos, donde tenemos el chance de conversar sobre estos temas, ayuda muchísimo, ¿verdad? Creo que, nuevamente, hablamos del reto principal en la educación, así que entre más espacios de conversación, entre más espacios para aprender qué debo hacer, a quién contactar, a quién buscar, cómo iniciar, creo que son claves y bueno, vamos por buen camino. Perfecto. Gracias por el aporte. Diana, la escuchamos. Muchas gracias. Sí, concuerdo con Will, definitivamente el futuro, aunque hay mucho que hacer, pero sentimos que en este aspecto es totalmente optimista, sabiendo que hay mucho, mucho que hacer, pero creo que el peso que están dando el tema de legislación a nivel internacional, a nivel nacional también, en donde ya pasamos de como dijo Will, un nice to have, de una buena voluntad a lo que tenemos que hacer porque es una ley, porque la accesibilidad es un derecho que se tiene que aplicar. En este caso, ya hay un interés en sí por el tema legislativo de parte de las empresas y de los espacios institucionales o estatales por lograrlo. También hay cada vez más acceso a la información en el tema de diseño y desarrollo, en mi área de trabajo. Incluso cuando estoy auditando algún caso y trabajo con diferentes personas, incluso de diferentes países, ya voy yo a explicar algo de accesibilidad, incluso a estas personas, sí, yo tomé un curso y entiendo muy bien que es importante, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer mejor. Esa buena voluntad de hacer las cosas bien, de estarse educando también, de ir encontrando espacios a nivel nacional en donde hay eh, colaboración entre tanto empresas como instituciones para ir cubriendo estas necesidades que son tan importantes. También el tema de las estadísticas, cada vez y gracias a la información, gracias a las estadísticas, también a los medios de comunicación, a plataformas, es cada vez más visible los diferentes tipos de discapacidad, también las diferentes necesidades a nivel de la usabilidad en productos. Entonces, esto hace que sean más visibles ciertos escenarios. El trabajo colaborativo y llegar a diferentes instituciones y a diferentes espacios. Yo soy prueba de que la importancia de abrir espacios donde se hable de accesibilidad es porque yo llegué a accesibilidad web gracias a una charla que recibí hace mucho tiempo y que eso me impactó, me inspiró. Y también se ha hecho en diferentes iniciativas en donde se llega incluso a público joven para explicar la importancia de la accesibilidad. Entonces yo diría que aunque sí, hay mucho que hacer, pero definitivamente el futuro es optimista con el tema de accesibilidad.
Bueno, qué dicha que el futuro es optimista, ¿verdad? Qué dicha que vamos caminando, aunque sea pues a paso lento, pero que vamos caminando hacia eso, hacia generar entornos digitales inclusivos para todas las personas, porque aunque hablemos de tecnología, la parte de accesibilidad digital no solo incluye al sector de desarrollo y diseño de software, sino que pues incluye a muchísimos sectores, ¿verdad? Desde trabajar temáticas de educación, como lo comentaban ustedes, puesto que ese es uno de los mayores retos, hasta trabajar con el sector político en el desarrollo y pues de una legislación que sea lo suficientemente robusta, donde ya no sea una cuestión de si quiero ser buena gente o no, hacer un sitio web accesible, sino que es un derecho y la legislación ampara a las personas usuarias con discapacidad o que requieran características de accesibilidad en sus sitios web, pues para que puedan hacer valer este derecho. Entonces, definitivamente es un tema que nos involucra a todos y todas, ¿verdad? Y que a futuro eh, esperemos que siga caminando de forma optimista, tal cual ustedes lo plantean. Para finalizar, me gustaría que me comenten desde su experiencia, qué consejos le darían a las personas que desean realizar investigaciones sobre la temática de discapacidad. Tal vez iniciamos con Diana, por favor. Gracias, Alexa. Bueno, en este caso sería como un resumen de lo que hemos venido hablando en este conversatorio. eh, Tiene que ver con el tema de que la accesibilidad es un derecho, que lo hagan desde esa perspectiva en la que se enfoca en que es un derecho, que es una obligación, es una responsabilidad a las personas que se dediquen a trabajar, a apoyar a grupos de personas con discapacidad, eh, que se casen con el tema de que es un derecho, no es una buena voluntad, no es un superhéroe, no es que lindos, es un derecho y se tiene que aplicar, involucrar a las personas con discapacidad en los diferentes procesos, ya sea con entrevistas, con estudios de caso, con participación, con laboratorios de empatía, pero todo involucrando colaboraciones directas de las personas con discapacidad, asesorarse con las diferentes instituciones, estar consciente de la legislación del país al que corresponde el producto que se va a desarrollar, no solo internacional, sino también el nacional. Estar muy consciente de a qué grupo va dirigido, los diferentes tipos, no asumir, no inferir, y definitivamente educación constante y actualización constante de los conceptos, de renovarse y también una actitud colaborativa de colaborar con diferentes grupos, diferentes profesiones, eh, y ser más colaborativos por un bien común. Muchas gracias, Diana. Adelante, don William. Gracias, Alexa. Sí, yo creo que eso es un resumen, ¿verdad? Al final, vamos a ver, yo una de las cosas cuando hablo de estos temas, cuando tengo la oportunidad de conversar con personas que están interesadas y no necesariamente expertos en materia, siempre les trato de que haya un compromiso y les pido ese favor o que hagamos ese compromiso en conjunto, y es que no pensemos que yo no estoy, o que yo no soy parte de esto, o que esto no es conmigo, ¿verdad? Creo que a partir de ahí la perspectiva cambia. Eh, Creo que muchas veces cuando hablamos de temas de discapacidad o cuando le preguntamos a una persona, lo primero que se nos viene a la mente son esas discapacidades que vemos en la televisión, que vemos en las señales, ¿verdad? En los signos y demás, como una persona con silla de ruedas. Como dijo Diana y como hemos hablado, esto va mucho más allá que eso, ¿verdad? Esto no es solamente una o dos discapacidades que tenemos que tener en la cabeza y ya, porque nos ha pasado. Lamentablemente, cuando hablamos de quiero hacer un producto digital, pensamos, sí, pero que sirva nada más para un screen reader y ya es suficiente. No, va mucho más que eso. Entonces, creo que ese compromiso, cuando todos entendamos que debemos comprometernos en
esta materia, creo que la perspectiva cambia. Todos estamos inmersos en un mundo digital, pero también todos estamos inmersos o en un entorno donde estamos alrededor de personas que sea por una discapacidad, por nacimiento o por edad o por un accidente, las conocemos y las tenemos. Si no somos nosotros, estoy seguro que tenemos a alguien muy cercano con esas necesidades de acceder a la información como lo hace cualquier persona. Entonces, mi recomendación es esa, es hagamos ese compromiso y a partir de ahí todo cambia. A partir de ahí todo va a ser diferente. Claramente viene de la mano con la educación, viene de la mano con el constante aprendizaje, como decía Diana, y el entender que esto es un requisito, es una obligación cuando trabajamos en un entorno digital, pero no solo es ese, también lo mencionabas anteriormente vos, Alexa. Entonces, cuando trabajemos en investigación, cuando trabajemos en temas sobre discapacidad y sobre accesibilidad, lo primero que tenemos que pensar es, esto me involucra. Y me involucra a mí o involucra a mi entorno. Y involucra a mi sociedad, involucra a mi equipo de trabajo, involucra a mi empresa, involucra a todos. Y yo creo que, como dije antes, esto cambia la perspectiva y cambia el interés de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, que también es necesario e importante y crítico. Creo que por ahí, Alex. Perfecto, muchísimas gracias, William. Y es que, claro, cuando hablamos de investigación en discapacidad, tenemos que empezar por cambiar los conceptos, ¿verdad? No podemos hablar de objetos de investigación, por ejemplo, sino de sujetos de investigación. Y cuando hablamos de sujetos de investigación, estamos hablando de que tomamos a las personas, pues como tal, como personas. Tenemos que vamos a ver, al investigar en cualquier temática, no solo en el área de accesibilidad digital, pero al investigar sobre discapacidad o sobre alguna cuestión que involucre a personas con discapacidad, tenemos que tratarlas como tal. Y es aquí donde viene la parte del compromiso que William nos hablaba, y es aquí donde viene la parte del derecho que nos hablaba Diana. Esas personas no solo nos van a dar información para nuestra investigación y para cumplir con el objetivo que queramos, sino que tenemos que tomar en cuenta que son personas y muchas veces se minimiza, ¿verdad? El aporte de las personas con discapacidad, incluso muchas veces ni nos incluye dentro de las investigaciones, sino que se nos hace simplemente una revisión bibliográfica, una preguntita por ahí para cumplir, ¿verdad? Pero no se toman tan en serio. Entonces yo creo que cuando hablemos de investigación en discapacidad, sea cual sea el área, tenemos que tomarla de manera seria, de manera responsable, con el compromiso de que estoy investigando y estoy tomando como referencia a una persona igual que yo. O sea, una persona al fin, ¿verdad? Garantizar que el proceso de investigación sea inclusivo, eso es importante porque de repente vamos a ver, vamos a hacer una investigación sobre discapacidad, pero el consentimiento informado solo lo llevamos en impreso y tal vez es una persona con discapacidad visual que no puede acceder a esa parte. Bueno, entonces, ¿qué estamos investigando? Entonces, ¿desde qué perspectiva nos estamos posicionando en nuestra investigación, verdad? Y sobre todo en nuestra investigación tiene que quedar plasmado el tema de que es una persona que tiene derechos, ¿ok? Y que nada de nosotras sin nosotras también. Entonces, a mí me parece que estos son aspectos fundamentales al momento de investigar y por eso es tan importante, como lo hablábamos desde el principio, incluir a las personas en el diseño y desarrollo de software, por ejemplo, ¿verdad? Desde el inicio para garantizar que se cumplan los criterios de accesibilidad de mejor manera. Eso es fundamental. Y bueno, con esto
Ya casi estamos cerrando este conversatorio, entonces hemos conversado un poco sobre lo que les mencionaba anteriormente, la inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo y diseño del software como parte de garantizar el cumplimiento y la aplicación del paradigma de derechos humanos que nos rige actualmente en la temática de discapacidad, el cual tiene como lema, o en el cual en los movimientos de personas con discapacidad hemos adoptado el lema de nada de nosotras sin nosotras. Y ya los compañeros, tanto William como Diana, nos han hablado del impacto positivo que tiene más allá del derecho la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos. También conversamos un poquitito sobre la accesibilidad en todos los productos y servicios que incorporan tecnología más allá de un sitio web. Y hablábamos que uno de los principales retos de la inclusión de la accesibilidad tiene que ver con la parte de formación y educación. Sin embargo, también conversábamos que a pesar de que este es un reto, pues a futuro tenemos una visión esperanzadora donde cada vez se abren más espacios de diálogo y donde consideramos que estamos caminando en la vía correcta. No sabemos si un poquito lento o más o menos, pero vamos en la vía correcta y tenemos un futuro esperanzador por ahí de por medio, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como a nivel global, donde en otros países lo vemos el tema mucho más posicionado y más fuerte, tal es el caso de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y luego conversábamos sobre esta parte de la investigación, el compromiso, el asumir que estamos trabajando con personas, ¿verdad? Y la constante actualización de la cual nos hablaba Diana. Entonces, muchísimas gracias a ambos, a Diana y a William por su participación y a Conabdis pues por gestionar el espacio. Le cedo la palabra a Carla. Muchísimas gracias a los tres, a Alexa, a Diana y a William, y me permito hablar en nombre del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, darle las gracias por esta cátedra que nos dieron en este ratito que compartimos. En realidad, para nosotros como ente rector es un privilegio tenerlos acá, no solo en este conversatorio, sino también porque se han convertido en aliados estratégicos nuestros para desarrollar este tema, y no cualquier aliado estratégico, sino aliados estratégicos de calidad, por lo que ustedes tres hacen día con día en el entorno, ¿verdad? Para cambiar esta realidad y para fortalecer cada día más, pues, la accesibilidad con ese enfoque de derechos. Como les decía, pues para el espacio Dialoguemos sobre investigación en discapacidad, fue un honor contar con los tres, y también me permito agradecerles a usted que está detrás de esta pantalla de computadora por haber compartido con nosotros esta transmisión. Reiteramos la invitación a que sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de otros temas que estaremos desarrollando en este espacio Dialoguemos de investigación sobre investigación en discapacidad. Y pues por aquí estaríamos concluyendo esta transmisión. Que estén muy bien.